Aquella tarde de otoño el olor de las tortas de anís llenaba mi cocina. Había puesto la mesa con sencillez, un plato de naranjas recién cortadas y un jarro de leche tibia para los niños. El sol caía oblicuo por la ventana iluminando las baldosas gastadas que tantas veces había fregado a mano. Me gustaba recibir a mis nietos después del colegio, escuchar sus historias y al menos por unas horas sentir que la casa estaba viva. Noelia con sus 7 años se subió de un salto a la silla. Tenía todavía el uniforme arrugado y los calcetines caídos, pero sus ojos brillaban con esa inocencia que me desarma. Mientras mordisqueaba un trozo de pan con aceite, dijo de repente como: «Quien comparte un secreto aprendido en el recreo. Abuela papá dice que se va a quedar con tu casa». La frase se quedó flotando en el aire como una campana rota. Yo seguí removiendo el chocolate caliente con la cucharilla fingiendo que no había escuchado. Por dentro sentí un frío súbito, un hueco en el estómago como si alguien hubiese abierto de golpes todas las ventanas. «Ah, sí», respondí sonriendo, acariciándole el cabello. «¿Y qué más dijo papá? Que cuando seas mayor te vendrás con nosotros porque esta casa es muy grande para ti sola». La niña lo dijo sin malicia, con esa certeza infantil que repite lo que escucha sin medir su peso. Yo asentí despacio como si fuera lo más natural y le serví otro vaso de leche. No quería que adivinara el temblor en mis manos. Ismael, su hermano mayor, entró entonces con la mochila colgando. Apenas nos miró. Se sentó en el banco de madera y empezó a analizar los deberes. Yo observaba a los dos tan distintos, tan ajenos a las tensiones de los adultos. Sus risas y peleas llenaban la cocina de una música que me recordaba por qué había soportado tantos inviernos sola. Pero esa frase no se borraba de mi mente. Ramiro, mi propio hijo, planeando quedarse con lo único que me pertenecía. La casa que levanté ladrillo a ladrillo con los ahorros de toda una vida. Quise pensar que era un malentendido que los niños habían exagerado. Sin embargo, la voz de Noelia sonaba demasiado clara. Cuando los llevé al salón a ver dibujos animados, me quedé unos minutos en la cocina de pie, junto al fogón apagado. Toqué con la mano la mesa de mármol donde había cosido uniformes para medio barrio. Y recordé las noches interminables tras la muerte de mi marido. No había nada en esas paredes que no llevara mi sudor y mis lágrimas. Respiré hondo y me obligué a sonreír cuando regresé con ellos. Les conté un cuento antes de que su madre viniera a recogerlos fingiendo que todo estaba bien. Pero aquella noche, al quedarme sola, comprendí que algo había cambiado para siempre. Y mientras apagaba las luces del pasillo la primera sombra del recuerdo de mis sacrificios, comenzó a instalarse en mi corazón, abriendo paso a lo que estaba por venir en los días siguientes. Aquella noche, después de que Noelia y su hermano se marcharan, encendí la lámpara del comedor y me quedé sentada frente a la mesa vacía. La frase de la niña seguía retumbando dentro de mí, obligándome a mirar hacia atrás, hacia todos esos años que habían dejado cicatrices invisibles en mi cuerpo y en mi ánimo. Me casé joven con Julián, un hombre trabajador que soñaba con abrir un pequeño taller de carpintería. Nunca imaginamos que su vida se apagaría tan pronto en un accidente absurdo en la carretera, cuando apenas pasaba de los 40. Recuerdo la llamada, el silencio que me envolvió y la certeza inmediata de que me quedaba sola con 3 hijos y un futuro incierto. Los primeros meses fueron una lucha contra el vacío y contra las cuentas. Para no derrumbarme, me aferré a lo único que sabía y hacer: coser. Había aprendido de mi madre, que trabajó toda su vida doblada sobre la máquina de pedal. Yo heredé la suya y empecé a aceptar encargos de vecinas, uniformes escolares, manteles para bares del barrio, trajes de comunión. A veces cosía hasta que los ojos me ardían y los dedos se entumecían. Recuerdo aquellas madrugadas de invierno, en las que, envuelta en un chal, seguía pedaleando mientras Ramiro dormía tranquilo en su cuarto.
La aguja golpeaba el tejido como un reloj inclemente, marcando las horas que se me escapaban de descanso. Cada peseta la guardaba con cuidado, porque sabía que de ese dinero dependían los cuadernos del colegio, las medicinas de mi hija menor, la comida diaria en la mesa. La casa donde vivo hoy no apareció de la nada. Fueron años de ahorro paciente, de renunciar a vestidos nuevos, de comer pan duro, para que los niños tuvieran fruta fresca. Cuando por fin pude dar la entrada de aquel piso, en las afueras de Valencia, sentí que había levantado una fortaleza no de piedra, sino de sacrificios. Cada ladrillo era una noche en vela, cada pared, una jornada doble, cada ventana, un trozo de mi juventud entregada. Con el tiempo los tres crecieron. Ramiro fue el mayor, el que siempre mostré con orgullo, porque destacaba en los estudios. Soñé con que sería el que me daría un respiro en la vejez, el que cuidaría de sus hermanos si me pasaba algo. Jamás imaginé que sería él quien pusiera en riesgo todo lo que tanto me costó sostener. Hace apenas unas semanas empecé a notar señales pequeñas pero inquietantes. Un día, al abrir el buzón, encontré una carta de un banco a nombre de Ramiro con mi dirección. Pensé que se trataría de un error y la dejé sobre la mesa. Al día siguiente, otra. Correspondencia con logotipos elegantes, sobres cerrados con seriedad. Cuando le pregunté, dijo que era por comodidad, que no quería perderse notificaciones en su propio piso, donde apenas paraba. ¿Le creí o quise creerle? Después vi a Beatriz, su esposa, colocando sobre el aparador un folleto de residencias para mayores. Los hojeé por curiosidad. Habitaciones luminosas, jardines cuidados, rostros sonrientes de ancianos en sillas de ruedas. Cuando ella me sorprendió mirándolo, sonrió con esa dulzura ensayada que nunca me convence, y dijo que era solo información que nunca se sabe. Guardé silencio, pero por dentro, una alarma empezó a encenderse. Me decía que era imposible, que ningún hijo levantaría la mano contra la madre que lo crió. Sin embargo, la frase de Noelia encajaba como la pieza final de un rompecabezas que yo había preferido ignorar. La casa. Mi casa no era solo un lugar donde vivir. Era el símbolo de todo lo que había sobrevivido. Y ahora comenzaba a sospechar que esos ladrillos de sacrificio eran vistos por otros como simple botín. Esa noche me acosté tarde, repasando cada gesto, cada palabra, cada sobre que había llegado al buzón. Y mientras el sueño se resistía, supe que debía abrir bien los ojos, porque lo que parecía un descuido, tal vez, no lo era en absoluto, sino la primera muestra de un plan que apenas estaba empezando a desplegarse. El domingo siguiente, Ramiro insistió en que cenáramos juntos en mi casa. Dijo que era para que los niños no perdieran la costumbre, pero yo ya había aprendido a escuchar los matices detrás de sus invitaciones. Preparé una paella sencilla como tantas veces y puse la mesa con el esmero de siempre. El olor del azafrán llenaba el comedor y mientras servía los platos, noté cómo Beatriz me observaba con esa sonrisa ligera que nunca me alcanza los ojos. Nos sentamos todos alrededor de la mesa. Noelia y Ismael peleaban por el trozo de pollo más grande, ajenos a cualquier tensión. Ramiro y Beatriz, en cambio, hablaban como si yo no estuviera. «Es increíble cuánto cuesta mantener una casa así», dijo Ramiro mientras cortaba un pedazo de pan. «Las facturas de luz, el gas, los arreglos. Para alguien solo debe ser un peso enorme». «Y peligroso», añadió Beatriz mirándome apenas de reojo. «¿Te imaginas si un día tropieza en las escaleras y no hay nadie para ayudarla? Es mucho riesgo». Yo continué sirviendo las raciones. Asentí despacio y llevé una cuchara así a mi boca como si todo fueran comentarios inocentes. El arroz me sabía metálico, pero no dejé que se notara. «Conozco una residencia en Alboraya», continuó Beatriz. «Tiene jardines hermosos y actividades todos los días. Incluso hay médicos de guardia 24 horas. La gente de nuestra edad dice que es un alivio para sus padres.
La gente de nuestra edad, pensé. Yo no era un caso de gente que pudiera clasificarse en un folleto. Era su suegra la madre del hombre sentado a su lado. Sin embargo, su tono era clínico distante, como si hablase de un mueble que debía reubicarse. «No estaría mal que lo consideraras», dijo Ramiro clavando la vista en su plato. «Ya sabes, mamá, por tu seguridad». Tragué despacio y sonreí como quien agradece un consejo bien intencionado. Pero en mi interior cada palabra era una astilla. El recuerdo de las cartas bancarias en mi buzón y de los folletos de residencias volvió a mí como un eco insistente. Los niños interrumpieron la conversación pidiendo más pan. Me levanté, les serví y acaricié el pelo de Noelia, buscando en su inocencia un respiro. Luego regresé a mi silla y seguí escuchando. Beatriz habló de un compañero de trabajo que había convencido a su madre de mudarse a una residencia por su bien. Ramiro agregó que aquel cambio le había quitado un peso de encima a toda la familia. Hablaban entre sí intercambiando miradas, riendo en ocasiones, como si yo no tuviera nada que decir. Yo asentía fingiendo interés. Mis manos reposaban sobre la falda y apretaba el tejido para no mostrar el temblor. Comprendí que mi silencio era de momento mi mejor escudo. Si creían que me estaba volviendo dócil, tanto mejor. Cuanto menos sospecharan, más tiempo tendría para pensar en mis próximos pasos. Cuando la cena terminó, ayudé a recoger los platos. Los niños corrieron al salón a jugar con las cartas y Ramiro encendió la televisión como si todo fuera una rutina familiar. Beatriz me dio un beso rápido en la mejilla con ese gesto vacío que nunca llega al corazón. Me quedé sola en la cocina frotando los platos bajo el agua caliente. El vapor me nublaba los ojos y por un instante sentí que las lágrimas se confundían con las gotas que salpicaban del grifo. Entonces respiré hondo, sequé mis manos y me dije que la próxima vez no solo escucharía. Guardaría cada palabra como prueba, como aviso, como pieza de un rompecabezas que tarde o temprano se completaría. Esa noche, mientras apagaba la última luz del pasillo, entendí que el silencio podía ser más que resignación, podía ser también estrategia, y que debía usarlo para preparar la respuesta que empezaba a gestarse en mi interior. Al día siguiente de aquella cena me levanté con la sensación de que debía hacer algo distinto. No podía seguir acumulando frases y gestos en mi memoria, esperando que el tiempo me confirmara lo que ya intuía. Necesitaba un lugar donde guardar cada detalle, un testigo silencioso que me ayudara a no dudar de mí misma cuando intentaran convencerme de lo contrario. Salí temprano rumbo al mercado del barrio. Entre los puestos de fruta y las tiendas de ultramarinos, había una papelería pequeña de esas que todavía huelen a lápiz recién afilado y a cuadernos nuevos. Allí encontré lo que buscaba: una libreta de tapas azules discretas sin dibujos ni adornos con hojas cuadriculadas. Al tomarla en mis manos sentí una extraña seguridad, como si fuera un arma ligera pero eficaz. La pagué sin apenas intercambiar palabras y la guardé en mi bolso como si fuera un tesoro. Aquella misma tarde, después de la merienda con los niños, me senté en la mesa del comedor y abrí la primera página. Escribí la fecha y con pulso firme anoté: frase de Noelia papá. Dice que se quedará con tu casa. Comentarios en la cena residencia en Alboraya. Gastos altos, seguridad. Cerré la libreta con cuidado y la escondí en el doble fondo de una caja de costura, donde sabía que nadie miraría. Esa noche dormí mejor. Saber que cada palabra quedaba registrada me dio la certeza de que no me volverían loca con insinuaciones. Si un día intentaban acusarme de olvidos o confusiones, yo tendría mi propia versión escrita clara e incuestionable. Durante la semana seguí llenando páginas, sobres de bancos con nombre de Ramiro, folletos de residencias colocados a la vista, comentarios de Beatriz sobre lo cansada que debía de estar viviendo sola. Cada anotación era como un ladrillo nuevo en un muro que levantaba para protegerme. Pero comprendí que no bastaba con apuntar.
También necesitaba orientación sobre qué hacer con mis bienes. Así que una mañana decidí acercarme a la sucursal donde guardaba mis ahorros desde hacía más de 20 años. El director, el señor Navarro, me conocía desde hacía décadas. Me recibió en su despacho con amabilidad, ofreciéndome un café. «Doña Eudoxia, ¿qué la trae por aquí?», preguntó mientras revisaba la pantalla del ordenador. Respiré hondo y le expliqué sin dar demasiados detalles emocionales que quería y quise asegurar mis cuentas y conocer mejor mis derechos sobre la casa. Le hablé de forma general sobre mi situación familiar, evitando nombres pero dejando claro que había presiones. Él escuchó con atención y tras unos segundos de silencio me dijo: «Usted es la única titular, nadie puede tocar sus ahorros ni su vivienda sin su consentimiento. Pero sí le aconsejo organizar documentos y, si es posible, asesorarse con un abogado especializado en derecho civil. Es mejor adelantarse que reaccionar tarde». Agradecí su sinceridad. Me entregó folletos sobre productos protegidos y me habló de fideicomisos y testamentos, términos que resonaban con peso en mi mente. Tomé notas rápidas en mi libreta azul, subrayando las palabras que no quería olvidar. Al salir del banco, caminé hasta la plaza, donde cada jueves se reunía Pilar, mi comadre, de toda la vida. Allí estaba con su pañuelo de lunares y su eterna sonrisa. Me acerqué y después de un saludo cariñoso le pedí que nos sentáramos en un banco apartado. Le conté lo esencial que sospechaba de Ramiro y Beatriz, que había papeles extraños, que la conversación de los niños no era inocente. Pilar me escuchó sin interrumpirme, con el ceño fruncido. «No estás sola, Eudoxia», dijo finalmente tomando mi mano. «Si algún día necesitas testigos de tu lucidez, yo hablaré por ti. Si quieren jugar sucio, aquí estaré para respaldarte». Sentí que un peso se aligeraba en mi pecho. Tener a alguien de mi lado, alguien que conocía mi historia desde hacía más de 50 años, era un salvavidas en medio de aquel mar incierto. Esa tarde, al volver a casa, abrí la libreta azul y anoté también la promesa de Pilar, porque las palabras de los amigos valen tanto como cualquier documento legal. Cerré la tapa con decisión, segura de que aquel cuaderno no solo guardaba pruebas, sino también mi determinación. Y mientras la escondía en el fondo de la caja de costura, supe que había dado el primer paso hacia una defensa silenciosa que pronto tendría que reforzar con acciones más concretas. Una semana después de aquella conversación con Pilar y de mis visitas al banco, decidí que había llegado la hora de dar un paso más firme. Había vivido demasiado tiempo confiando en la buena fe de los demás, y ahora comprendía que esa ingenuidad podía costarme mi casa y mi tranquilidad. Con la dirección que me facilitó el señor Navarro, pedí cita con una abogada especializada en derecho civil. Se llamaba Amalia Verdugo, y su despacho estaba en el centro de Valencia, en un edificio sobrio, de piedra clara. Recuerdo haber subido aquellas escaleras con el corazón acelerado. Me preguntaba si no estaría exagerando, si no era una locura ir a un bufete de abogados para defenderme de mi propio hijo. Pero apenas crucé la puerta y vi a Amalia esperándome, sentí que había hecho lo correcto. Era una mujer de unos 50 años, de mirada serena y voz firme, que transmitía la seguridad de alguien acostumbrada que osa poner orden en medio del caos. «Doña Eudoxia, pase y siéntese, por favor», me dijo, ofreciéndome una silla frente a su escritorio pulcro. Respiré hondo y le conté mi situación. No escatimé detalles. Las cartas en el buzón, los folletos de residencias, los comentarios en la mesa, la frase inocente de mi nieta. Hablé despacio, midiendo cada palabra, porque no quería sonar como una anciana asustada, sino como una mujer consciente de lo que estaba ocurriendo. Amalia escuchó sin interrumpirme, tomando notas en una carpeta. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante. «Lo que me describe doña Eudoxia es un patrón claro de presión familiar. Por suerte usted tiene aún el control total de su patrimonio. Lo primero será blindar su voluntad con documentos legales». Me explicó 3 pasos fundamentales.
El primero era redactar un testamento claro, en el que yo decidiera qué ocurriría con mis bienes sin margen para interpretaciones. El segundo, otorgar un poder notarial limitado, de manera que nadie pudiera gestionar mis asuntos en mi nombre, salvo con mi autorización expresa. Y el tercero, crear un fideicomiso que asegurara que mis ahorros quedaran protegidos de cualquier intento de manipulación. Sentí un nudo en la garganta mientras ella hablaba. Siempre había creído que el amor de madre bastaba como garantía, que los lazos de sangre eran más fuertes que cualquier contrato. Pero en ese despacho entendí que en ciertos momentos lo que pesa no son los sentimientos, sino los papeles con sello. Amalia continuó. Además, le recomiendo someterse a una evaluación cognitiva independiente. Así quedará constancia médica de que usted está plenamente capacitada. De ese modo, si alguien intentara cuestionar su lucidez, contaremos con un documento sólido que lo refute. Asentí en silencio. No me gustaba la idea de ser examinada como si fuera un objeto en subasta, pero comprendí que era necesario. Cada firma, cada informe, cada papel era un muro nuevo que levantaba entre mis derechos y la ambición de quienes creía que me protegerían. Firmamos los primeros borradores esa misma tarde. Cuando estamparon el sello notarial sobre la carpeta, sentí un estremecimiento extraño. Era como si en ese golpe seco quedara registrada no solo mi voluntad, sino también la historia de todas mis madrugadas, cosiendo de todas las lágrimas tragadas en silencio, para que mis hijos comieran primero. Al salir del despacho, el aire frío de la calle me golpeó el rostro y me devolvió a la realidad. Caminé despacio hasta la parada del autobús, sosteniendo contra mi pecho la carpeta que contenía los documentos. Era ligera, pero me pesaba como si llevara dentro los cimientos de toda mi vida. Al llegar a casa, antes de guardar los papeles en la caja de costura junto a la libreta azul, los repasé una vez más. Cada firma me recordaba que ya no dependía solo de la esperanza, sino de la previsión. Y mientras doblaba la tapa de la caja, comprendí que el siguiente paso sería enfrentar las trampas más directas que Ramiro y Beatriz estaban dispuestos a tenderme. No pasó mucho tiempo antes de que Beatriz moviera su siguiente ficha. Una mañana, mientras desayunábamos juntas, me anunció con fingida naturalidad que había pedido una cita médica para mí. «Es solo una evaluación rutinaria», Eudoxia dijo con esa voz almibarada que usaba cuando intentaba sonar cariñosa. «Ya sabes, para asegurarnos de que todo esté bien. A tu edad conviene revisar un poco más seguido». Me quedé mirándola en silencio, fingiendo sorpresa y gratitud. Por dentro sabía exactamente qué significaba. Querían construir un expediente, algo que pudieran usar más adelante para hacerme ver como una anciana incapaz de valerse por sí misma. Acepté sin protestar. Cuanto más creyeran en mi docilidad, más confiados estarían. Al llegar el día, Beatriz me recogió en su coche y me llevó a una clínica privada en las afueras, un lugar demasiado elegante para ser una simple consulta rutinaria. El edificio era moderno, con cristales enormes y recepcionistas vestidas como azafatas de avión. Todo olía a desinfectante y a dinero. Beatriz se adelantó a la recepción y habló con la empleada como si fuera mi cuidadora oficial. La escuché decir en voz suficientemente alta para que los demás pacientes en la sala lo oyeran. «Mi suegra tiene algunos olvidos recientes. A veces deja la estufa encendida, otras repite las mismas preguntas. Nos preocupa que pueda estar entrando en una fase de deterioro cognitivo». Tragué saliva conteniendo la rabia. Aquello era un teatro bien ensayado. Yo estaba allí con mi bolso en la mano y mi mente clara, y me trataban como si fuese un objeto mudo. La recepcionista sonrió con condescendencia y me pidió que esperara. Cuando el médico me llamó, intentó que Beatriz entrara con nosotras, pero él prefirió hacer primero una entrevista a solas.
Me condujo a su despacho, un lugar frío con paredes cubiertas de diplomas. «Señora Salgado, voy a hacerle unas preguntas simples», dijo el doctor ajustándose las gafas. «Queremos asegurarnos de que está en condiciones óptimas». Asentí con calma. Él comenzó con lo básico: nombre completo, fecha de nacimiento, dirección. Respondí sin titubeos. Luego pasó a cuestiones más sutiles: si sabía en qué día estábamos, quién era el presidente del gobierno, cuánto costaba aproximadamente 1 litro de leche. Contesté todo con exactitud. Incluso añadí comentarios para demostrar que no solo recordaba datos, sino que los entendía en contexto. Después vinieron los ejercicios de memoria. Me pidió repetir una serie de números al revés, recordar 3 palabras después de unos minutos, dibujar un reloj, marcando una hora específica. Lo hice sin esfuerzo, con una sonrisa serena. Mientras tanto observaba la manera en que anotaba mis respuestas demasiado rápido, como si ya tuviera un veredicto escrito antes de empezar. «¿Se siente alguna vez confundida en casa?», preguntó. No respondí mirándolo fijo. «Cocino limpio, pago mis cuentas. Reviso mis papeles en orden. ¿Y ha olvidado apagar algún electrodoméstico últimamente, doctor? En toda mi vida nunca dejé arder una plancha ni una olla. Y si algún día ocurriera, ¿acaso no le pasa también a los jóvenes?». El hombre me sostuvo la mirada unos segundos, incómodo. Me di cuenta de que no esperaba resistencia, solo sumisión. Al finalizar me dijo con tono neutro: «De momento está todo correcto, aunque convendría repetir esta revisión dentro de unos meses para descartar cualquier evolución». Salí del despacho con la frente en alto. Beatriz me esperaba en el pasillo, ansiosa. «¿Qué te dijo?», preguntó fingiendo preocupación. «Que estoy perfectamente», contesté sonriendo. «Solo quiere verme otra vez más adelante». Vi cómo se tensaban sus labios al escuchar mi respuesta. Su plan de crear un informe incriminatorio no había salido como esperaba. Intentó disimular hablándome sobre lo importante que era cuidarme, pero sus ojos delataban la frustración. De regreso a casa, mientras el coche avanzaba entre el tráfico, repasé mentalmente cada pregunta, cada gesto del doctor, cada palabra de Beatriz. Todo lo apunté esa misma noche, en mi libreta azul. Anoté que habían intentado registrar olvidos inexistentes, que se habían presentado como mis cuidadores, sin serlo, que buscaban sembrar dudas donde solo había claridad. Al cerrar la libreta sentí un escalofrío, no de miedo, sino de certeza. Ya no eran suposiciones, había pruebas de que mi hijo y su esposa estaban dispuestos a usar cualquier estrategia para arrebatarme lo que era mío. Y mientras guardaba el cuaderno en la caja de costura, supe que había llegado el momento de pasar a la siguiente fase, aquella en la que empezaría a blindar no solo mi memoria, sino cada rincón de mi patrimonio. Después de la visita a la clínica, comprendí que ya no bastaba con defenderme en el terreno de las palabras. Ellos habían intentado debilitarme con insinuaciones médicas, y la próxima vez lo harían con documentos o decisiones que yo no podría revertir si no estaba preparada. Tenía que armarme, pero no con gritos ni discusiones, sino con una estructura que no pudieran atravesar, aunque lo intentaran. Regresé al banco y pedí una cita privada con el director. Me recibió con la misma cordialidad de siempre, aunque esta vez mi voz sonó diferente. No era la de una clienta curiosa, sino la de una mujer que exigía ser tomada en serio. «Quiero abrir 2 cuentas adicionales en entidades distintas», le dije sin rodeos. «Una con mis ahorros principales y otra con un fondo reservado que nadie más debe conocer». El director asintió, sorprendido por mi claridad. Me mostró opciones y firmamos los papeles. Repartí el dinero de manera estratégica, asegurándome de que ningún banco concentrara toda la información. Salí de allí con 3 libretas diferentes y una sensación nueva, la de estar un paso adelante. Al día siguiente acudí de nuevo al despacho de Amalia Verdugo, la abogada. Le conté lo ocurrido en la clínica
y cómo Beatriz se había hecho pasar por mi cuidadora. Ella tomó nota con gesto grave. Hizo bien en registrarlo en su cuaderno, dijo. Lo siguiente es blindar su patrimonio con un fideicomiso. Así, aunque intenten declararla incapaz, no podrán disponer de nada sin la intervención de la persona que usted elija. La escuché con atención mientras me explicaba cómo funcionaba. Yo seguía siendo dueña y beneficiaria de todo, pero la administración quedaba protegida contra cualquier maniobra indebida. Designé a la propia Amalia como fiduciaria. Firmamos los documentos ante notario. Cada sello estampado me sonaba como un golpe seco contra la ambición de Ramiro y Beatriz. Al ver mi mano temblorosa después de la última firma, Amalia me miró a los ojos. No está sola, doña Eudoxia, y no está indefensa. Guardé los papeles en mi bolso con el mismo cuidado con que una madre guardaría la ropa de un recién nacido. Ya no eran simples hojas, eran mi escudo invisible. Esa tarde visité a Pilar en su casa. Nos sentamos en la cocina con café recién hecho y bizcocho de almendras. Le conté lo del fideicomiso, las nuevas cuentas, la sensación de que poco a poco recuperaba el control. Pilar sonrió con orgullo. Siempre fuiste más fuerte de lo que creías, me dijo apretándome la mano. Y si en algún momento necesitas desaparecer unos días, ya sabes que aquí tienes una habitación. Nadie tiene por qué saberlo, ni siquiera Ramiro. Su ofrecimiento me conmovió. Pensar que podía contar con un refugio inmediato me daba paz. Anoté también esas palabras en mi libreta azul, porque los gestos de lealtad merecen quedar grabados tanto como las traiciones. Esa noche en mi casa revisé el doble fondo de la caja de costura. Dentro estaba la libreta azul, los contratos del fideicomiso y los recibos de las cuentas nuevas. 3 capas de protección que nadie sospechaba. Cerré la tapa con llave y sentí que aunque por fuera seguía siendo la misma abuela tranquila que servía meriendas por dentro, me estaba convirtiendo en una estratega que levantaba murallas invisibles. Me acosté tarde, repasando en mi mente cada movimiento. Ramiro y Beatriz podían seguir hablando de residencias, de gastos, de olvidos. Podían pensar que me arrinconaban poco a poco. Yo en silencio ya les había tomado ventaja. Y mientras el sueño me vencía, tuve la certeza de que el próximo paso sería aún más contundente: descubrir el verdadero valor de la casa que querían arrebatarme y usar esa verdad a mi favor. Después de haber firmado el fideicomiso y de abrir las nuevas cuentas, sentí que necesitaba conocer el verdadero peso de la propiedad que había levantado con mis manos y mis desvelos. Siempre pensé que mi casa era un lugar modesto, fruto del sacrificio, pero nada extraordinario en términos económicos. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que debía ponerle cifras exactas a ese sacrificio, porque quizás ahí estaba la clave de toda esta presión disfrazada de preocupación. Fue Amalia, mi abogada, quien me sugirió hablar con un agente inmobiliario de confianza. Me dio el contacto del señor Durán, un hombre de más de 60 años con fama de discreto y de no dejarse llevar por rumores. Lo llamé y concertamos una cita. A la mañana siguiente apareció en mi puerta con su maletín de cuero gastado y un bloc de notas. Encantado, doña Eudoxia. Me saludó con un apretón de manos firme. Amalia me habló de usted. Revisemos la casa con calma. Lo conduje por cada estancia, el salón con las vigas de madera que Julián y yo habíamos reforzado cuando los niños eran pequeños. Las habitaciones donde aún quedaban marcas de crayones en las paredes. La cocina que había modernizado poco a poco, con los ahorros de mis encargos de costura. Durán observaba cada detalle con ojos profesionales, midiendo, anotando, evaluando la orientación y la ubicación. Cuando terminamos el recorrido, se acomodó en la mesa del comedor y abrió su carpeta. Voy a serle franca, doña Eudoxia. Su casa está en una zona muy cotizada. En los últimos 5 años los precios se han disparado por aquí. Entre la ubicación, las reformas que ha hecho y el terreno que tiene, podríamos hablar de una cifra muy superior
a la que su hijo imagina. Le pedí que me hablara en números. Anotó una cantidad en el papel y lo deslizó hacia mí. Al leerla sentí que se me aflojaban las rodillas. Era casi el doble de lo que yo había calculado. De repente todo encajaba: la insistencia de Ramiro, las prisas de Beatriz, las conversaciones sobre residencias y gastos. No se trataba solo de preocupación por mi edad, sino de un botín demasiado tentador. Mi casa no era una carga, era un tesoro que ellos querían controlar. Durán me observó con respeto. No tiene que decidir nada ahora, me dijo. Pero si en algún momento quisiera vender, podría presentarle compradores serios. De hecho, tengo una pareja, los Quiroga, muy interesada en propiedades de este perfil. Gente solvente, discreta, que no daría problemas. Agradecí la información y quedamos en que, si lo consideraba, él organizaría una visita. Al cerrar la puerta tras su salida, me quedé un rato apoyada en el marco, respirando hondo. Había pasado de sentirme vulnerable a comprender que tenía una carta muy poderosa en mis manos. Esa tarde, mientras tomaba café en mi cocina, pensé en cada puntada de tela que había cosido en cada madrugada que había pasado despierta para pagar los ladrillos de esa casa. Todo ese esfuerzo ahora se traducía en un valor concreto, en cifras que podían cambiar mi destino. Pero más que el dinero, lo que realmente me invadía era una sensación de dignidad recobrada. Esa casa no era un capricho ni un lujo, era la prueba tangible de mi vida entera. Llamé a Pilar para contarle. Se quedó en silencio un momento antes de decir: entonces, todo está más claro de lo que pensabas. Ahora entiendes por qué la ambición de Ramiro no tiene límites. Pero recuerda, Eudoxia, una cifra puede impresionar, pero lo que de verdad importa es cómo la usas. Esa noche, al abrir mi libreta azul, escribí con letras grandes: la casa vale más de lo que nunca imaginé. Ahora sé por qué quieren arrebatármela. Esta verdad será mi mejor arma. Me acosté tarde con el corazón sereno y alerta al mismo tiempo. Ya no era una anciana resignada, sino una mujer que había descubierto el alcance real de su poder. Y mientras conciliaba el sueño, supe que lo siguiente sería ver con mis propios ojos a esa pareja interesada que podía convertirse en la pieza definitiva de mi plan. Días después de la visita del agente Durán, volví a recibir a mis nietos en casa. La rutina de las meriendas siempre me daba paz, como si en sus risas quedara suspendido, aunque fuera por unas horas, todo el veneno que los adultos dejaban en el aire. Les preparé chocolate con bizcochos y dejamos los cuadernos de deberes a un lado, porque Noelia quería mostrarme algo especial. Sacó de su mochila una hoja doblada en 4. La abrió con cuidado y me la tendió con orgullo infantil. Era un dibujo de la casa con sus 3 ventanas y la puerta verde que tantas veces había pintado Julián. Encima del tejado, con trazos torpes pero firmes, había dibujado una corona amarilla. Y frente a la casa, una figura de palitos con un delantal azul y un pelo gris, que sin duda era yo. «Eres la reina de esta casa, abuela», dijo Noelia con la certeza que solo los niños pueden tener. Sentí un nudo en la garganta. Fingí reírme como si fuera un juego inocente, pero por dentro aquellas palabras me atravesaron como un recordatorio. Si yo había construido esos muros con mis propias manos, con las horas robadas al sueño y con la piel de mis dedos gastados en la máquina de coser. Si alguien merecía esa corona era yo, aunque la llevara oculta, invisible a los ojos de los demás. Colgué el dibujo en la nevera con un imán en forma de corazón. Mientras tanto, Ismael se dedicaba a armar torres con bloques de plástico en el suelo. Yo los miraba y pensaba que al final la inocencia de los nietos era la única verdad pura que quedaba en la casa. Ellos no entendían de herencias ni de testamentos, solo sabían quién los abrazaba y quién les preparaba la merienda con amor. Cuando Beatriz vino a recogerlos al caer la tarde, les apremió a guardar todo deprisa. Noelia protestó porque quería llevarse su dibujo de nuevo, pero yo me adelanté. «Déjamelo aquí, hija», le pedí suavemente.
Así cuando vengas la próxima vez, podrás verlo colgado». Ella sonrió satisfecha y me abrazó fuerte como si en ese gesto pudiera entregarme todo lo que aún no sabía poner en palabras. Beatriz, en cambio, apenas me dedicó una mirada rápida antes de llevárselos. Al cerrar la puerta me quedé sola en la cocina. El silencio se extendió por las paredes, pero la corona amarilla en el papel seguía brillando en la nevera. Me acerqué y pasé los dedos por encima del dibujo. No era un adorno infantil. Era un recordatorio de que mi poder seguía allí, aunque ellos lo subestimaran. Me serví una taza de té y me senté en la mesa mirando fijamente la figura de palitos con la corona. Recordé las veces que había sentido en silencio en la mesa familiar, las veces que había sonreído para no discutir. Y entendí que aquel gesto necesario al inicio para ganar tiempo estaba llegando a su límite. Porque una reina puede escuchar, puede esperar, puede fingir debilidad. Pero tarde o temprano llega el momento de enderezar la espalda y recordar a todos quién sostiene el cetro invisible. Esa noche antes de dormir guardé en mi libreta azul una copia del dibujo doblada con cuidado entre las páginas, y mientras apagaba la luz, supe que pronto dejaría de asentir para empezar a reinar, como lo había anunciado sin saberlo la inocencia de mi nieta. Aquel sábado amanecí con un presentimiento extraño. Había preparado el café y los chilaquiles como de costumbre, pero todo me parecía demasiado quieto, como si la casa misma contuviera la respiración. Guardé mi libreta azul en su escondite y repasé por última vez los papeles que Amalia me había ayudado a ordenar. Sabía que pronto llegaría el momento de poner mis cartas sobre la mesa, aunque no imaginaba cuán rápido. A media tarde, cuando el sol se filtraba oblicuo por las persianas del salón, sonó el timbre de la puerta. Beatriz, que estaba en la cocina, se adelantó a abrir con su sonrisa automática. Yo escuché desde el comedor cómo su tono cambiaba al ver quién estaba allí. «¿En qué puedo ayudarles?», preguntó con la cortesía forzada que usaba con los desconocidos. «Somos los señores Quiroga», respondió una voz masculina grave, educada. «Tenemos cita para ver la propiedad». Me acerqué despacio, secándome las manos en el delantal. Beatriz parpadeaba confundida, como si no entendiera lo que oía. «Debe de haber un error», balbuceó. «Aquí no se vende nada». Entonces aparecí en el umbral con la serenidad que llevaba semanas cultivando. Miré directamente a los visitantes, una pareja de mediana edad, elegantes, pero sencillos, acompañados del agente Durán, con su inseparable maletín. «No hay ningún error». «Beatriz», dije con voz clara. «Ellos vienen a ver la casa porque yo la puse en venta». El silencio que siguió fue espeso, como si la casa hubiera sentido el impacto de mis palabras. Beatriz abrió la boca y la cerró de inmediato, incapaz de articular una respuesta. Durán me saludó con un leve gesto de cabeza y presentó a los Quiroga. «Encantados, doña Eudoxia. Amalia nos habló de usted, y Durán nos aseguró que esta propiedad es una joya». Los invité a pasar como si todo fuera lo más natural del mundo. Beatriz permaneció inmóvil con las manos crispadas sobre el marco de la puerta. Al final se apartó a un lado, aún sin entender cómo el guión que había repetido durante meses se le escapaba de las manos. Conduje a los Quiroga por las habitaciones mostrándoles cada rincón con la misma calma con la que les habría enseñado un álbum de recuerdos. Les hablé de las reformas, de la solidez de los muros, de la luz que entraba por la mañana en la habitación principal. Ellos escuchaban atentos, haciendo preguntas prácticas. Durán tomaba notas satisfecho. Durante el recorrido vi a Beatriz en el pasillo siguiéndonos con los ojos encendidos de rabia contenida. En un momento no pudo resistirse y me susurró al oído: «¿Qué estás haciendo?» «Eudoxia, esto es una locura. Lo que estoy haciendo es ejercer mi derecho», le respondí sin bajar la voz. «Soy la única propietaria y he decidido vender». Continuamos la visita como si nada hubiera pasado. Los Quiroga admiraron el patio y la orientación de la cocina. Hablaron de cómo podrían acomodar sus muebles
y de lo mucho que les gustaba el barrio. Mientras tanto, Beatriz buscaba con desesperación el momento de intervenir, pero cada vez que lo intentaba, la mirada firme de Durán la detenía. Al final de regreso en el salón, los compradores me expresaron su interés. Dijeron que podían presentar una oferta formal en cuestión de días. Agradecí su tiempo y acordamos que Durán los mantendría informados. Nos despedimos con apretones de mano cordiales y promesas de volver pronto. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Beatriz explotó. «No puedes hacer esto sin consultarlo con Ramiro. Es nuestra casa también». Me giré hacia ella serena, casi con compasión. «No, Beatriz. Esta casa nunca fue tuya ni de Ramiro. Es mía. Yo la levanté con mis desvelos, con mi trabajo de costurera, con mis noches de hambre. Y solo yo decido qué hacer con ella». Sus labios temblaron, incapaces de responder. En ese instante bajó Ramiro por las escaleras, alarmado por las voces. Preguntó qué ocurría, y Beatriz, todavía desencajada, le explicó entre tartamudeos lo que había pasado. Ramiro me miró incrédulo. «Mamá, dime que no es verdad». «Es verdad, hijo», contesté sin titubeos. «He puesto la casa en venta, y lo hice porque ya no pienso vivir bajo la sombra de sus planes». El rostro de Ramiro se ensombreció. Abrió la boca para protestar, pero antes de que soltara palabra, saqué de mi bolso los documentos del fideicomiso y los coloqué sobre la mesa. No solo la puse en venta, continué, sino que también protegí cada uno de mis bienes. Ya no hay nada que puedan manipular. El silencio se hizo otra vez más pesado que antes. Ramiro me miraba con una mezcla de rabia y desconcierto, como si de pronto descubriera que la mujer a la que creía dominar tenía más fuerza de la que jamás imaginó. Mientras recogía los papeles y los volvía a guardar en mi bolso, sentí que había dado el golpe más certero, y aunque sabía que la batalla no estaba terminada, comprendí que por primera vez en mucho tiempo, el guión había cambiado de manos. Esa noche, al anotar todo en mi libreta azul, supe que la próxima confrontación ya no sería de insinuaciones ni de susurros, sería directa, inevitable, y yo estaba lista para enfrentarla. La tensión en el salón podía cortarse con un cuchillo. Beatriz seguía de pie junto a la puerta con los brazos cruzados y los labios apretados, mientras Ramiro se debatía entre la furia y la incredulidad. Los niños jugaban en el piso de arriba, ajenos a la tormenta que se cernía en la planta baja. Yo, en cambio, sentía una calma extraña, como si al fin hubiera encontrado mi voz, después de años de asentir en silencio. Me senté en la cabecera de la mesa del comedor. Saqué del bolso mi carpeta de cuero y la abrí con parsimonia. El sonido del cierre metálico al abrirse resonó en la sala como un tambor de guerra. Ramiro me miraba con ceño fruncido, confundido por mi aplomo. «¿Qué es eso?», preguntó, intentando sonar autoritario. «Son mis papeles», respondí. «Los que ustedes creyeron que nunca tendría». Saqué el primer documento, la evaluación cognitiva independiente, firmada por un geriatra distinto al de la clínica cómplice, a la que Beatriz me había llevado. Lo puse frente a ellos con la firma y el sello, bien visibles. Aquí está la prueba de que mi mente está intacta. Ningún médico honesto podría declarar lo contrario. Ramiro se inclinó para leerlo, y vi cómo el color se le iba del rostro. Beatriz se mordía el labio nerviosa. «Mamá», empezó Ramiro, pero lo interrumpí. «No, hijo, no más excusas. Este documento invalida cada palabra que ustedes han intentado sembrar sobre mis supuestos olvidos o despistes. Saqué después el poder notarial limitado, aquel que solo otorgaba capacidad para gestiones específicas, y bajo mi autorización expresa. Este es el único poder que he firmado. Y como verán, ninguno de sus nombres aparece aquí. Ninguna decisión puede tomarse en mi nombre sin mi presencia». Ramiro alargó la mano como si quisiera arrebatármelo, pero lo retiré antes de que lo tocara. «Ni se te ocurra, Ramiro. Todo esto ya está registrado y notariado.
Aunque quemaras estos papeles, hay copias guardadas en lugar seguro. Beatriz bajó la vista como si buscara un punto en el suelo donde desaparecer. Yo aproveché para sacar la joya final, el contrato del fideicomiso. Y aquí dije con voz serena: está el blindaje definitivo. Mis bienes, mi casa y mis cuentas están protegidos. Ustedes no tienen acceso ni lo tendrán jamás. El golpe fue devastador. Ramiro se dejó caer en la silla desarmado. Su respiración era pesada y por primera vez lo vi sin argumentos, como un niño sorprendido en plena travesura. En ese instante el timbre volvió a sonar. Era Durán, acompañado por los Quiroga, que habían regresado para cerrar la conversación. Entraron con cordialidad, saludaron, y yo los invité a sentarse. Ramiro y Beatriz permanecieron rígidos sin saber cómo reaccionar. «Hemos hablado», dijo la señora Quiroga, «y queremos hacerle una oferta inmediata a doña Eudoxia. Creemos que esta casa tiene un valor que supera con creces lo que habíamos visto, y estamos dispuestos a formalizar la compra cuanto antes». Durán desplegó los papeles que traía en su maletín y me explicó con calma las condiciones: pago en efectivo, escritura rápida, un plazo de 30 días para que la parte vendedora entregara la propiedad. Beatriz dio un respingo. «Esto es una locura. No pueden decidir así de un momento a otro». «Sí pueden», respondí con firmeza. «Porque yo soy la dueña, no ustedes». Ramiro intentó recuperar algo de control. «Mamá, piénsalo bien. Aquí vivimos nosotros, los niños. No puedes simplemente venderlo todo». Lo miré a los ojos sin rencor, pero con claridad. «Yo puedo, Ramiro. Y lo haré. Porque lo que ustedes llamaban nuestra casa siempre fue mi casa. La levanté con mis manos, la pagué con mis desvelos. Si hoy vale tanto es porque yo no me rendí cuando ustedes eran pequeños y no teníamos nada». El matrimonio Quiroga se miró entre sí respetuosos ante la escena, pero sin retroceder en su interés. Durán, con la experiencia de años de negociaciones difíciles, intervino para suavizar el ambiente. «Doña Eudoxia, si le parece bien, mañana mismo podemos acudir al notario para firmar la promesa de compraventa». Asentí con calma. «Mañana será perfecto». Ramiro golpeó la mesa con la palma abierta. «No puedes hacer esto». Me puse de pie y extendí ante él los documentos, la evaluación médica, el poder notarial, el fideicomiso. «Ya lo hice, hijo. Todo está preparado. Ni tú ni Beatriz pueden impedirlo». El silencio que siguió fue absoluto. La única voz que se escuchó fue la de la señora Quiroga, que se levantó y me estrechó la mano con una sonrisa. «Le prometemos que cuidaremos esta casa tanto como usted lo ha hecho». Sentí un nudo en el pecho, pero también una fuerza renovada. No se trataba de abandonar mi historia, sino de transformarla. Esa noche, al guardar nuevamente los papeles en mi libreta azul, comprendí que había ganado más que una negociación. Había recuperado mi dignidad frente a quienes intentaron arrebatarme todo. Y mientras me preparaba para el día siguiente, supe que el momento de la firma sería también el de la revelación final, aquella que nadie en mi familia había previsto. La mañana siguiente al acuerdo con los Quiroga amaneció con un aire distinto. El rumor de las persianas al subir, el olor del café recién hecho, incluso el canto de los pájaros en el patio, parecían anunciar que algo irreversible había comenzado. Me vestí con mi mejor blusa blanca y acudí al despacho notarial junto a Durán y los compradores. Firmamos la promesa de compraventa con serenidad. Cuando el notario cerró la carpeta y pronunció 30 días para la entrega de la propiedad, supe que esa frase se grabaría en mi memoria como el inicio de un nuevo capítulo. Volví a casa con los papeles bajo el brazo. Ramiro y Beatriz me esperaban en el salón con caras largas y silencios pesados. Coloqué la carpeta sobre la mesa y hablé con calma. Tienen 30 días para organizarse y buscar otro lugar. Los Quiroga tomarán posesión a partir de entonces. El golpe fue inmediato. Beatriz se llevó las manos al rostro fingiendo un llanto contenido. «¿Cómo puedes hacernos esto, Eudoxia?»,
A nosotros que hemos cuidado de ti. Su tono estaba cargado de reproches envenenados. Ramiro, en cambio, intentaba disfrazar la súplica con razonamientos. Mamá piensa en los niños. ¿Dónde van a vivir? ¿Qué estabilidad les vas a dar si nos obligas a salir de aquí? Me quedé mirándolos en silencio. Durante años había cedido a ese tipo de argumentos, creyendo que ser madre era dar siempre un paso atrás. Pero esta vez, no. La estabilidad no se construye con mentiras ni con abusos, respondí. Se construye con respeto. Y eso es lo que ustedes perdieron cuando decidieron planear mi futuro a mis espaldas. Los niños bajaron en ese momento, atraídos por el tono elevado de la conversación. Noelia se aferró a mi cintura con lágrimas en los ojos. ¿Nos vamos a ir, abuela? Mi corazón se quebró por dentro, pero acaricié su cabello con ternura. Vosotros no tenéis la culpa de nada. Siempre seréis bienvenidos donde yo esté. Beatriz intervino con rapidez, usando la inocencia de mi nieta como arma. ¿Lo ves? Estás destrozando su infancia. Les arrancas de su hogar. Me enderecé. Y hablé con firmeza. Este no es su hogar, Beatriz. Es el mío. Y ustedes ya no tienen derecho a vivir aquí. Los días siguientes fueron un desfile de escenas calculadas. Ramiro aparecía en la mesa con papeles de colegios, insinuando que la mudanza perjudicaría las notas de los niños. Beatriz dejaba facturas abiertas sobre la encimera, murmurando lo difícil que sería pagar alquiler en otra zona. A veces incluso recurrían a silencios teatrales, esperando que la culpa me hiciera retroceder. Pero cada noche abría mi libreta azul y releía las páginas donde había anotado sus engaños, los documentos del fideicomiso, la tasación de Durán. Esa libreta se convirtió en mi brújula, recordándome por qué no podía ceder. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, Ramiro se acercó cabizbajo. «Mamá, no quiero pelear más, pero entiende que no tenemos a dónde ir». Lo miré con los ojos húmedos porque seguía siendo mi hijo, pero contesté con la serenidad de quien ya había tomado una decisión. «Tendrás que aprender, Ramiro. Yo también aprendí a sobrevivir cuando me quedé viuda con 3 niños pequeños. Nadie me dio nada. Ahora es vuestro turno de crecer». Él bajó la mirada derrotado. En esos días mis nietos buscaron refugio en mí. Noelia seguía dibujando coronas en los márgenes de sus cuadernos, como si hubiera comprendido que yo llevaba una invisible. Ismael, en cambio, se limitaba a abrazarme fuerte cuando llegaba la hora de dormir. Les prometí que mi amor por ellos no cambiaría aunque las paredes fueran otras. Los 30 días comenzaron a descontarse con rapidez, y mientras las cajas se apilaban y el ambiente se volvía más denso, yo me preparaba para el momento final, el día en que vería marchar a mi familia, no como víctima, sino como dueña de mi destino. El 20º día de aquel plazo, amaneció con un cielo plomizo. Mientras desayunaba, escuché el golpe de un sobre deslizarse por debajo de la puerta. No tenía remitente, pero reconocí al instante la letra nerviosa de Ramiro. Lo abrí con calma, aunque el corazón me palpitaba como si anticipara un nuevo intento de doblegarme. La carta comenzaba con un tono extraño, mezcla de disculpa y súplica. «Mamá, sé que he cometido errores, pero estoy desesperado. He contraído deudas que no puedo pagar. La casa es la única salida. Si la vendes, por favor, dame el dinero para salvarme». Leí cada línea despacio. Confesaba préstamos bancarios, tarjetas reventadas, incluso un crédito rápido con intereses usureros. Había jugado con fuego durante años escondiendo el humo bajo las alfombras de mi confianza. Y ahora, cuando el incendio lo alcanzaba, pretendía que yo lo apagara con el único bien que me quedaba. En otro párrafo su tono cambiaba a la amenaza. «Si no cedes, no me dejas alternativa. Puedo iniciar un proceso para declararte incompetente, usando informes médicos y testigos. Sé que podríamos ganar tiempo en los tribunales. No quiero hacerlo, pero me obligas». Respiré hondo y apoyé la carta sobre la mesa. Aquellas palabras escritas por mi propio hijo me dolieron más que cualquier insulto o desprecio.
Ya no era solo ambición. Era chantaje abierto, un disparo directo a mi dignidad. Guardé silencio durante horas. Preparé la comida como si nada pasara. Regué mis plantas, repasé con calma mis documentos. Cada gesto cotidiano era un recordatorio de que la fortaleza se construye también en los pequeños actos. Por la tarde, cuando Ramiro llegó, lo encontré en la sala con los ojos enrojecidos. Beatriz no lo acompañaba. Al parecer, incluso ella había preferido mantenerse al margen de esa jugada. Sostenía otra copia de la carta en la mano arrugada, de tanto apretarla. «Mamá entiende», dijo con voz rota. «No sé cómo he llegado a esto, pero necesito tu ayuda. Los acreedores me ahogan. Solo tú puedes salvarme». Lo miré largo rato antes de contestar. «Salvarte, Ramiro, he pasado la vida entera salvándote. Te salvé de la pobreza, de la ignorancia, de la falta de oportunidades. Y ahora pretendes que sacrifique mi dignidad para cubrir tus deudas». Él bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. «No es justo que me des la espalda», susurró. «Soy tu hijo. Ser hijo no significa tener derecho a devorar a la madre», le respondí con serenidad. «El amor no es excusa para el abuso». Ramiro, desesperado, cambió de tono. «Si no lo haces, voy a pelearlo en los tribunales. Tengo amigos que pueden declarar que ya no estás en condiciones». Saqué entonces de mi bolso la carpeta con los documentos, la evaluación médica independiente, el poder notarial limitado, el fideicomiso. Los extendí sobre la mesa uno por uno, hasta formar un muro de papeles entre nosotros. Aquí están mis facultades intactas reconocidas por profesionales que no se venden. Aquí está mi voluntad registrada ante notario. Aquí está el blindaje de mi patrimonio. Intenta demandar si quieres, Ramiro. No ganarás. Él leyó en silencio derrotado. Las lágrimas empezaron a resbalarle por las mejillas. Por un instante quise extender la mano recordando al niño que había cuidado entre fiebres y llantos. Pero la imagen del hombre que tenía delante, dispuesto a declararme incapaz para salvarse, me devolvió a la realidad. Me levanté despacio y recogí los papeles. «Ya no eres solo un hijo equivocado, Ramiro. Has cruzado líneas que nunca pensé que cruzarías. Y aunque te sigo queriendo, no permitiré que tu desesperación destruya lo único que me queda, mi libertad». Él no dijo nada más. Salió de la casa tambaleándose como un náufrago que pierde el último tablón de madera. Yo me quedé sola en la sala con la carta en una mano y los documentos en la otra. Esa noche, al guardarlo todo en mi libreta azul, comprendí que el amor de madre puede resistir mucho, pero no puede ser la cadena que la condene a vivir arrodillada. Y mientras apagaba la lámpara supe que pronto llegaría el día de la mudanza, y con él la decisión final sobre cuánto estaba dispuesta a perdonar. 2 días después de recibir la carta de Ramiro, acompañé a Amalia a su despacho. El aire estaba cargado de un silencio expectante. Sabía que llegaba el momento de mostrar todas mis cartas, y no solo ante mi hijo, sino también ante la ley. Amalia me esperaba con una carpeta gruesa sobre la mesa. El lomo estaba marcado con mi nombre en letras claras, Eudoxia Montalbán. «Aquí está todo», me dijo dándome un asiento frente a ella. Evaluaciones médicas, poderes notariales, acta del fideicomiso y copias certificadas de las transacciones. Ramiro no tiene ningún resquicio por donde entrar. Abrí la carpeta y comencé a revisar los documentos. La precisión con la que Amalia había preparado el dossier me impresionó. Cada hoja llevaba su sello, cada firma estaba respaldada por el notario correspondiente. El informe del geriatra independiente ocupaba varias páginas detallando pruebas de memoria, razonamiento lógico, cálculo y orientación temporal. En cada una de ellas se certificaba que mi capacidad cognitiva era sólida. «Ramiro amenaza con demandarle», recordé. Amalia sonrió con serenidad. «Y yo espero esa demanda con los brazos abiertos. Lo que él no sabe es que todo su juego ya está documentado. Tengo copias de la citación a la clínica a la que Beatriz la llevó sin su consentimiento,
además de las declaraciones notariales que usted firmó en plena conciencia. Si insiste, lo que conseguirá será retratarse como un hijo que intenta abusar legalmente de su madre. Sentí una calma nueva recorrerme. No era solo mi intuición la que me defendía, sino un armazón sólido de leyes. Esa misma tarde, Amalia me acompañó a una reunión en la que también estuvieron presentes Durán y, para mi sorpresa, un secretario judicial que actuaba como testigo imparcial. Ramiro había solicitado mediar, convencido de que aún podía torcer la situación. Cuando entró en la sala y me vio acompañada, su gesto se endureció. Traía consigo un abogado joven que parecía más inseguro que preparado. Intentaron alegar que mis recientes decisiones eran precipitadas y contrarias al interés familiar. Ramiro, con la voz cargada de falsa preocupación, aseguró que yo estaba siendo manipulada por terceros. Amalia esperó a que terminara, y con la calma de quien sabe que la partida ya está decidida, abrió la carpeta. «Señor Montalbán», dijo mirando a Ramiro, «aquí están las evaluaciones médicas que acreditan la plena competencia de su madre. Aquí los poderes notariales limitados firmados por ella, en los que usted no aparece. Aquí el fideicomiso inscrito que protege sus bienes. Y aquí la promesa de compraventa registrada en notaría con los señores Quiroga. Todo perfectamente legal». El secretario judicial asintió mientras revisaba algunos folios. Ramiro intentó interrumpir, pero su propio abogado lo detuvo con un gesto tímido. Si su intención continuó, Amalia era alegar incapacidad. Le informo que este tribunal ni siquiera admitiría a trámite una demanda así con pruebas en contra tan contundentes. Le sugiero que desista porque lo único que logrará es acumular costas procesales. Vi cómo mi hijo se removía en la silla derrotado. Beatriz no lo acompañaba esta vez, quizá temiendo enfrentarse a un escenario donde las máscaras ya no servían. Cuando salimos de la sala, Ramiro se acercó a mí con los ojos enrojecidos. «Mamá no tenía idea de que llegarías tan lejos», murmuró. «No soy yo la que ha llegado lejos», Ramiro le respondí. «Has sido tú al cruzar todas las líneas. Yo solo me defiendo». No hubo más que decir. Se alejó con pasos pesados como quien reconoce un jaque mate sin posibilidad de escape. De regreso a casa abrí mi libreta azul y anoté: «La ley está de mi lado. Ramiro no puede tocarme. Esta batalla, al menos, ya está ganada». Esa noche, mientras los niños dormían en la planta de arriba, yo me senté junto a la ventana del salón. La brisa fresca de Valencia entraba suave, y por primera vez en mucho tiempo, respiré sin sentir el peso de la amenaza sobre mi pecho. Sabía que quedaban días de tensión hasta la mudanza, pero el terreno ya estaba definido. Ramiro estaba legalmente acorralado. Y con esa certeza comprendí que el último acto de esta historia no se escribiría con miedo, sino con la libertad de haber recuperado mi voz y mi destino. La firma final se celebró en una sala fría iluminada por luces blancas y con el sonido constante de hojas moviéndose entre manos. Estaban los Quiroga impecables en su serenidad, Durán, con su habitual formalidad, y Amalia que con una mirada firme me acompañaba en cada gesto. Tomé la pluma y estampé mi firma con pulso decidido. Ese trazo sencillo y rotundo cerraba más de 40 años de sacrificio y abría un espacio nuevo, donde la libertad pesaba más que cualquier muro. Al regresar a la casa el ambiente era otro. El eco de pasos sobre el suelo desnudo me golpeó como un recordatorio de lo inevitable. Ramiro estaba en el salón rodeado de cajas, evitando mirarme de frente. Beatriz recogía vajillas y marcos de fotos, con un gesto duro, casi rabioso, como si el cristal pudiera romperse entre sus manos antes de colocarlo en las cajas. El silencio era pesado, apenas roto por el roce del cartón y el plástico de embalaje. En medio de ese escenario mis nietos fueron mi único refugio. Noelia llegó corriendo con un cuaderno en la mano. Menchuniu me enseñó un dibujo de la casa esta vez, sin paredes,
Solo el tejado flotando sobre una figura de palitos con corona. «Eres tú, abuela», dijo sonriendo. «Aunque ya no vivamos aquí, sigues siendo la reina». Me incliné para abrazarla y sentí cómo el calor de su cuerpo pequeño calmaba mis temblores. Ismael, más reservado, se acercó con un juguete apretado entre sus dedos, un cochecito rojo que siempre llevaba a todas partes. «Quiero que lo tengas», murmuró bajando la vista. Lo guardé en el bolsillo de mi delantal besando su frente. «Gracias, hijo mío. Siempre me acompañará». Beatriz observaba la escena con los labios apretados. Finalmente soltó con tono cortante. «No sabes el daño que nos haces. ¿Algún día lo lamentarás?» No respondí. Mis ojos permanecieron en los niños porque ellos eran inocentes de todo. Los abracé con fuerza, prometiéndoles que donde yo estuviera, siempre habría un lugar para ellos. El camión de mudanzas llegó al caer la tarde. Hombres fornidos comenzaron a cargar las cajas, y la casa poco a poco se fue vaciando de muebles y recuerdos. Ramiro supervisaba con gesto sombrío como si cada bulto que salía fuera una derrota pública. Yo lo miraba sin rencor, pero con una certeza firme. Aquello no lo había perdido. Yo lo habían perdido ellos. Cuando todo estuvo listo, los niños se despidieron con lágrimas. Sus abrazos largos desesperados eran como cadenas dulces que me costaba soltar. Les susurré que mi amor no dependía de ninguna dirección, ni de ninguna pared. Ellos asintieron comprendiendo más de lo que Beatriz quisiera. Ramiro y Beatriz subieron al coche en silencio. Evitaron cruzar mi mirada cargando consigo no solo las cajas, sino la humillación de haber visto caer la máscara de familia perfecta que tanto habían defendido. Cerré la puerta detrás de ellos. El eco del vacío me acompañó hasta la cocina donde aún colgaba en la nevera el dibujo de Noelia con su corona. Lo contemplé en silencio sabiendo que aunque la casa cambiara de dueños, mi dignidad permanecería intacta. Y con esa certeza comencé a pensar en el nuevo hogar que pronto levantaría con mis propias manos y mi propio nombre. Una tarde de otoño, el portero me entregó un sobre con mi nombre escrito en letras infantiles. Reconocí al instante la caligrafía irregular de Noelia. Lo abrí con manos temblorosas y dentro encontré un dibujo yo, sentada en una mesa con una corona dorada sobre la cabeza rodeada de flores de colores vivos. Entre los trazos sobresalía una flor prensada cuidadosamente pegada al papel. Era una margarita pequeña, frágil y perfecta. Al dorso unas pocas palabras. «Abuela, te queremos. Siempre serás nuestra reina». Las lágrimas me brotaron sin aviso. Apreté contra el pecho aquel papel, como si pudiera devolverme los abrazos que me faltaban. Era la confirmación de que, pese a las distancias y los silencios forzados, el vínculo con mis nietos seguía intacto. Días después recibí una llamada inesperada. Era Ramiro con voz apagada. Solo dijo: «Los niños preguntan por ti. ¿Podrías verlos un rato?» Acepté con cautela. Nos encontramos en un café discreto del barrio. Cuando Noelia e Ismael me vieron, corrieron hacia mí sin dudar y nos fundimos en un abrazo que borró meses de tristeza. Pedimos té con galletas y durante una hora entre risas y confidencias, volvimos a ser simplemente abuela y nietos. Noelia me habló de su escuela, de cómo seguía dibujando coronas en cada cuaderno. Ismael me mostró un coche nuevo de juguete, asegurándome que aún tenía el rojo bien guardado para mí. Ramiro nos observaba desde la mesa contigua con los ojos húmedos. No hablamos demasiado. Tal vez comprendió que ya no había espacio para excusas ni justificaciones. Esa tarde no busqué reconciliación con él. Solo disfruté del regalo de ver a mis nietos sonreír. Al regresar a mi apartamento coloqué el dibujo en la pared, junto a mis acuarelas. La margarita prensada la enmarqué y la puse sobre mi mesilla de noche. Me recordaba que incluso las flores más frágiles pueden conservar su belleza si se cuidan con amor. Miré a mi alrededor las paredes nuevas, las plantas de la terraza, los colores húmedos de mis pinceles.
Todo era más sencillo que aquella gran casa en Valencia, pero cada rincón respiraba libertad. Y en ese instante comprendí la verdad de mi viaje. No había vendido una casa, había vendido paredes para comprar mi llave de dignidad. Esa llave invisible como la corona que Noelia me dibujaba, brillaba ahora en mi interior recordándome que la vida siempre ofrece otra oportunidad de reinar sobre uno mismo.